Acá lo que vamos a hacer es sanear esta parte que tiene ese nudo grande. Vamos a eliminarlo porque no nos sirve que quede en la tabla ese nudo. Entonces le voy a sanear esa parte. Acá, como pueden ver, ya vamos a ir haciendo los cortes en serie. Entonces para eso es el tope, para ir realizando los cortes todos iguales. Siempre pues utilizar ahí las prensas que traen las sierras para sujetar la madera, para garantizar que no se esté moviendo, para que el corte quede lo mejor posible. Entonces, por ejemplo, ya habíamos sacado una pieza inicial, estamos con la segunda, ahora vamos con la tercera, y la idea es ir haciendo los cortes secuenciales. Así podemos optimizar el trabajo y hacerlo más rápido que estar tomando la cinta, midiendo 39, marcando, fijarnos que nos quede cuadrado. Entonces de esta forma podemos ir haciendo los cortes repetidos. Entonces, por ejemplo, como les decía, tiene un nudo que es bastante feo, que no nos sirve, que no es el producto que estamos buscando, entonces vamos a eliminarlo. Lo que vamos a hacer es sanear, eliminar esta parte. Podríamos hacer la tabla con ese nudo, con esa parte, pero eso implica pues que tengamos que aplicar masilla, que tengamos que lijar bien, que tengamos que tal vez sacarle la parte fea del nudo, y eso es más trabajo, más pérdida de tiempo, y la idea es ser rentable. Entonces lo que tenemos que hacer es ir revisando la tabla, dándole vuelta y haciendo los cortes siempre, como les decía, a 39 centímetros, eliminando cualquier parte que se vea fea. De hecho, ahí me di cuenta que tenía como que un pedacillo de nudo todavía en la cabeza del corte, entonces decidí sacarlo, decidí eliminarlo para que no me quede pues esa parte en la cabeza, porque allí se va a ver, es una parte fea del nudo que tenía. Ese tipo de tablas son muy rápidas de hacer, son muy fáciles, la madera es barata. Esa pieza sale más o menos en unos 6.000, 6.500 colones. Esos son unos 12, 13 dólares aquí en Costa Rica. De ahí, si sacamos 6 piezas, quiere decir que cada pieza nos está saliendo más o menos en unos 2 dólares aproximadamente. Entonces esos 2 dólares los vamos a convertir, o los vamos a traducir en un precio de venta de unos 4.000 colones, que son unos 8 dólares aproximadamente por cada pieza. Entonces 8 por 6, 48. Estamos sacando 48 dólares, casi 50 dólares, que son unos 22.000, 25.000 colones. Ahí aproximadamente. Porque la idea es venderlos más o menos en, como les decía, en ese precio, en unos 4.000 colones. Puede ser un poquito menos, un poquito más. Ya ustedes deciden, ustedes calculan según la inversión que hicieran. Si utilizan laurel, utilizan cedro, utilizan guanacaste, utilizan cristóbal, utilizan una madera más dura, una madera más cara, pues entonces deberían de aumentar el precio. La idea es más o menos que lo que invierten, unas 4 veces tienen que sacarle al valor de la inversión, para que, digamos, tengamos algún tipo de rentabilidad. Si estamos cobrando menos por el producto, pues estamos regalando el trabajo y no tiene sentido hacer algo para regalarlo. La idea es siempre tener un poquito de rentabilidad. Entonces unas 4 a 5 veces lo que invertimos es un monto ideal para tener un retorno. Entonces ya aquí están todas las piezas al mismo tamaño, al mismo ancho, que son más o menos 6 que nos salieron de la tablita. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es darle un poquito de redondo a esas tablas cuadradas para que no se vean tan sin gracia. Si no tienen un router, lo pueden hacer también con lija. Simplemente lijan los bordes para que no queden cuadrados. En este caso vamos a utilizar una mesita con un router de mano pequeñito, y con él vamos a realizar los redondos, los cortecitos redondos. Aquí tengo la guía que ayuda, digamos, a que el corte quede más derecho. Entonces eso lo vamos a utilizar, pasar por las 4 caras, por los 2 lados, la cara de arriba, la cara de abajo, los 2 laterales, los 2 cabezas. En todos lados vamos a aplicar el redondo.
Eso aumenta un montón la estética, se ve mucho más fino, mucho más acabado que simplemente pues presentar una tabla cuadrada con filos rectos, ya que es un producto que va a estar en la cocina. Entonces, si por A por B alguien pues se le cae o golpean algo, la parte redonda de la tablita pues va a provocar menos daño. Entonces es un método de seguridad, y también al no tener puntas o filos, no te va a pues dañar la mano, la piel, un roce con el brazo, o que aparezca un niño por ahí y la manipule. Entonces el redondo, aparte de brindarle mayor elegancia, también le da un poco más de seguridad. Es, es muy importante. También pueden utilizar alguna otra broca, algún otro tipo de moldura en los bordes. A mí me gusta mucho ese tipo de redondo, es bonito. Y con ello pues realzamos más la belleza de la madera, de la tabla. Como ven, ya aquí ya hicimos el redondo en las 4 caras. Es algo muy rápido, muy sencillo, un par de minutos por cada tabla y le damos una mayor presentación. Ahora también esto lo pueden hacer sin la guía de atrás. Hasta es mucho más rápido porque nos permite acomodar la tabla en diferentes posiciones y nos permite pasarla más rápido. De igual forma, si no tenemos ese tipo de mesa, pues simplemente agarramos el router con la mano y lo pasamos por todos los costados, ¿verdad? Con un router ojalá pequeño, un router de mano, lo pasamos por todos los filos de la misma forma que lo estamos haciendo con esta mesita. Igual siempre los redondos, las 4 caras, hacerlo despacio, con cuidado, con seguridad. Existen pues otros equipamientos para manipular las máquinas, para hacerlo más seguro, como unas planchas para deslizar. En este caso, pues yo tengo ya muchos años de trabajar con la madera, entonces ya uno como que se vuelve más confiado. Entonces yo no lo hace así con la mano descubierta, pero si quieren utilizar un guante, utilizar desplazadores, utilizar accesorios, es lo mejor. Ya uno, pues con el tiempo, ya se le olvida aplicar esos métodos de seguridad, cuidarse, protegerse las manos. Y tal vez la experiencia, los años de trabajar con madera, ya uno lo vuelven así como que con más confianzudo, pero igual, hay un par de veces me pegó un par de cortadillas en los dedos y me ha tocado recibir suturas y me han pasado un par de chascos por lo mismo, porque siempre puede haber algún tipo de descuido. Entonces hacemos las 4 caras, 4 costados, hacemos los filos, hacemos los bordes y con eso les garantizo que la tabla se ve mucho mejor, más llamativa, más segura. Esto hay que aplicarlo a las 6 tablas que sacamos en este caso. Si ustedes sacan más o sacan menos, pues igual, háganlo con todas las tablitas y con eso pues tendrán un punto diferenciador con la competencia. Van a entregar un mejor producto, algo más presentable, más bonito. Como ven, aquí tenemos las 6 tablas que salieron, están bastante bonitas. Ahí se podrían entregar así, pero no, vamos a dejarlas aún más bonitas todavía. Ahora vamos a lijar, la parte lijamos de los dos tipos de máquinas con lija 80, una lija gruesa. Vamos a pasar las dos ya que hacen dos diferentes tipos de lijados para una mejor presentación, para que el producto quede mejor. Se ve bonito, pero vamos a dejarlo aún más bonito. Acá me di cuenta que tiene una pequeña fisura una tableta. Eso se debe a que a veces cuando la secan en el horno lo hacen muy rápido, entonces la madera se fisura porque no tuvo un secado despacio. ¿Cómo vamos a curar eso? Muy fácil. Utilizamos un poquito de goma, eh, ponemos en digamos lo que es la parte que está afectada, agarramos polvo de la misma lijadora o de algún lugar que tengamos, ojalá la misma madera, lo mezclamos bien parejo, mezclamos y después de ahí lo que tenemos que hacer es pasar una lija, sea a mano, sea con máquina, pero que sea un lijado suave, un lijado fino. Entonces con eso lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar esa fisura y vamos a curar la madera de una forma más natural sin que se note, y así no vamos a utilizar masilla, porque en este caso son productos que vamos a tener contacto directo con alimento. Entonces entre menos químicos lleve el producto, mucho mejor. Entonces, como les decía, pues simplemente pegamos una lijadita muy suave, muy despacio, y con eso eliminamos esa fisurita. Ya si fuera un orificio más grande, un nudo, un huequito, alguna cosa,
Ahí sí, pues tal vez vamos a ocupar tarugos o vamos a ocupar masilla, dejarla que seque, lijar, volver a enmasillar, dejar que seque. Es un proceso más tardado. En cambio, ese tipo de reparación la hacemos en un par de minutos y ya nos queda listo. Ya como ven, básicamente ni se nota que tenía una fisura. Está totalmente reparado y sellado con el mismo acerrín, el mismo polvo de la lijadora y con un poquito de cola. Eso es un truco ahí de carpintero. Y aquí están el resto de las tablas. Como le digo, ya se ven bastante mejor. Ya lo que tenemos que hacer es seguir lijando para darle un mejor acabado. Ese tipo de nube así, tan pequeñito, eso ni se nota, ni se ve. Entonces, eso no habría que hacerle ningún tipo de reparación, ningún tipo de cuidado a la madera. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tabla de sacrificio, una tabla de molde con un pequeño orificio que vamos a hacerlo a 2 centímetros de cada borde. Ese orificio que estamos haciendo es con algún tipo de broca que ustedes tengan porque lo vamos a replicar otra vez en las tablas. Si hiciéramos directamente esto en la tabla, tendríamos que estar marcando cada tabla una a una para poder hacer el orificio en el mismo lado. Entonces simplemente ponemos una tablita por debajo de sacrificio. Por encima vamos a utilizar una que es el molde, que es el lugar exacto donde nos van a quedar los huequitos. Las tablas, como ven, ya están perfectamente lijadas. Utilizamos las dos máquinas, utilizamos lija 80, lija 120 y están ya pues muy bonitas, tersas, suaves, como cachetico bebé, como siempre les he dicho. Entonces la idea es que se vea bonito. Nos fijamos que nos quede lo más escuadradito posible para así que todas las tablas tengan el mismo orificio en la misma posición y obviamente ya se ve un poquito más bonito, más elegante. Entonces ya una vez que tenemos bien cuadrado todo, vamos a tomar un sargento, una prensa, para que no se esté moviendo. Vamos a prensarlo, casi que con prensarlo en un solo punto es más que suficiente. Y así no dañamos la tabla de picar, porque estamos utilizando la prensa sobre la tabla de molde y la de sacrificio. Esos huequitos son de 1 pulgada, 25 milímetros. Lo hago con una broca Fosner porque es más rápido. Son muy buenas, muy rápidas. También lo podrían hacer con una broca sierra o con cualquier tipo de broca. Como ven, el huequito que ya hice en el molde me permite perforar de forma correcta, lo más derecho posible, la otra tabla, y así me quedan todos igualitos. Y no se va a notar mucho en el borde de la tabla el tipo de como que raya, como que la broca nos raya, no nos va a rayar, no nos va a dañar, nos va a dejar un huequito parejo en ambos caras. Entonces, como ven, perfecto, bonito, redondo y todos van a quedar en la misma posición. Ahora, ¿cuál es la idea de ese huequito que hicimos? Es para utilizar ese tipo de ganchos, ganchitos de 1,5 pulgadas que se venden en las ferreterías o lugares ahí donde vendan equipos de construcción o venden cositas para el hogar. Entonces, con ese tipo de ganchito lo vamos a poder colocar en la pared y se va a ver muy bonito, de una forma muy elegante. Entonces, le pueden sugerir al cliente que consigan esos ganchitos para así mantener las tablas en alguna posición, en algún mueble en la cocina de una forma muy bonita, muy elegante. Entonces, el ganchito de 1,5 pulgadas para un huequito 25 milímetros queda todo perfecto. Ahora, con la misma broca que hicimos los bordes, redondos, con esa misma broca vamos a redondear la perforación que hicimos, el huequito que hicimos de 1 pulgada en su parte interna. ¿Para qué? Para que se vea más bonito. Pudiéramos dejarlo así, recto, plano, sí. Si le surge terminar el trabajo y todo, puede quedar de esa manera, pero si le pegamos un redondito, se va a ver mucho más elegante, le va a matar ese filo, va a dar un punto, digamos, se va a ver mucho más llamativo y es algo que va a hacer que se diferencie de la competencia. Siempre tenemos que hacer algo diferente, algo que la competencia no haga, algo que nos haga destacar. Entonces esos detallitos, esos redonditos,
ese cuidado que tengamos, que la madera esté bien limpia, que esté bien lijado, todo eso llama la atención y todo eso puede hacer que nuestro producto se venda por encima que el de la competencia, que se vea similar o que incluso que lo cobren más barato. Entonces ya solo por eso, ya uno ya puede decir, pues yo voy a cobrar un poquito más, yo lo dejé más elegante que las que hay en el mercado. Ahora bien, pues ¿cómo vamos a curar nuestras tablas? Pues con nuestro elixir para rejuvenecer y proteger y curar la madera, que es la cera de abeja mezclada con aceite mineral. La pasta. En este canal tienen un short donde pueden ver cómo se prepara el producto, la relación de mezcla, cómo se hace, cuánto tiempo se dura. Entonces este producto lo vamos a esparcer sobre la tabla en abundancia, bastante parejo por todos lados. Lo vamos a aplicar, digamos, con una brocha, puede ser con mecha, puede ser con un pañito viejo, puede ser con las manos y un guante, con la mano descubierta, puede ser con un mini compresorcito, con una esponja, de cualquier manera. Simplemente tenemos que pasarlo por todos lados de forma uniforme, ya que este producto, como les expliqué en el short, es un producto que es totalmente saludable. Es grado alimenticio, 100%, porque es aceite mineral con cera de abeja. El aceite mineral es un producto que nos va a hacer impermeable la madera, 100% impermeable. No permite que el agua ingrese, repele los hongos y situaciones que se den. Y la cera de abeja es un sellador, es un preservante. La cera de abeja es un preservante natural, entonces nos va a proteger y cuidar las tablas. Esto es un producto pues que puede ser algo distintivo para que ustedes vendan diferente a la competencia, que les puede entregar naturales o le pueden barrar algún tipo de barniz, algún tipo de químico, un sellador de aceite, algo nocivo para la salud. Entonces, mira, no, yo tengo estas tablitas que son con cera de abeja y aceite mineral y que son productos 100% grado alimenticio. Si no tienen esta mezcla, pues la pueden preparar. Como les dije, pueden ir al short, lo pueden ver. Y con esto embellecen la madera, la protegen, la curan y se ve mucho más elegante. Dale me gusta, comente, comparte y síguenos en Pinus.